Demet Özdemir acaba de soltar la bomba. ¿Y saben qué? La bomba tiene nombre y apellido, Can Yaman. Se ha hablado de ellos hasta el hartazgo, de su romance, de su ruptura, de todo. Pero ahora, con unas palabras de Demet, parece que la luz se ha encendido de golpe en toda esta historia. Prepárense porque esto va a ser salseo puro. Lo que Demet ha confesado sin pelos en la lengua sobre Can Uf. No es una confesión cualquiera, no. Es algo que te deja pensando. Y yo creo que no soy la única que se ha quedado con la boca abierta. Porque hasta ahora, teníamos las versiones, los rumores, las fotos borrosas, pero esto de Demet es diferente. Para ser honestos, yo ya daba por hecho que lo de ellos estaba más que cerrado. Borrón y cuenta nueva. Pero si escuchan bien lo que ella dice, si leen entre líneas, hay miga. Hay una chispa que sigue ahí, ¿entienden? No es un recuerdo nostálgico, es como si la puerta estuviera, no sé, entreabierta. Muchos dicen que Demet está simplemente jugando con los medios, que es una estrategia para avivar el interés. Y sí, es posible. ¿Quién sabe qué pasa en ese mundillo? Pero yo sospecho algo más. Creo que ella todavía tiene algo guardado, algo importante que la une a Can. Y no me refiero a una amistad de las de hola y adiós. Imaginen la escena. Ella, en una entrevista, respondiendo a una pregunta que quizás ni esperaba. Y de repente suelta esto. Las palabras exactas, la forma en que lo dice, eso es lo que me da la pista. No es una frase hecha. Es algo que nace de dentro. Y lo que nace de dentro en estos casos, suele ser real. Lo que yo creo que está pasando es que Demet está dejando ver que a pesar de todo, Can ocupa un lugar especial. No está diciendo lo amo, claro que no. Pero sí está reconociendo un impacto, una influencia. Y eso, mis amigos, es lo que ilumina la noche. Es como si de repente en la oscuridad de las especulaciones, apareciera un pequeño faro. ¿Y Can? ¿Qué estará pensando Can al escuchar esto? Porque seguro que se ha enterado. Él es de los que no se pierden nada. Imagino que estará sonriendo o quizás también pensando en todo lo que vivieron. Porque una confesión así, de la persona que fue tu pareja, no se ignora fácilmente. Lo que me fascina de esta historia es esa dualidad. Por un lado, la profesionalidad de Demet, su carrera que va viento en popa. Y por otro, este lado más humano, más vulnerable, donde admite que una persona marcó su vida. Y no solo de forma pasajera. Hay quienes dicen que esto es el preludio de una reconciliación. Y yo no lo descarto. Con las celebridades nunca se sabe. Un día están separados, al siguiente se les ve juntos y al otro, ¡boom! Una confesión que lo cambia todo. Piensen en las veces que hemos visto a parejas separarse y luego, años después, volver con más fuerza. Y muchas veces, lo que empieza con una pequeña admisión, con una palabra sincera, es el primer paso. Lo que yo veo aquí es que Demet, consciente o inconscientemente, está abriendo una puerta. Y esa puerta, ¿quién sabe a dónde lleva? Puede ser a una nueva etapa de amistad, puede ser a algo más, o simplemente a cerrar un capítulo de una manera más honesta. Pero definitivamente la noche de los rumores se ha iluminado con estas palabras. Y ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿creéis que estas palabras de Demet son un simple guiño al pasado, o realmente está dejando entrever que aún queda algo entre ella y Can?